¿Quién sabe lo que significa nurse, escrito nurse en inglés? Muy bien, significa enfermera. También muy bien, significa enfermero. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿La misma palabra significa las dos cosas? Pues sí, es así. ¿Qué le vamos a hacer? En inglés hay muchísimas palabras que la misma palabra puede significar una cosa u otra. ¿Y cómo lo sabemos? Pues o por el contexto o porque luego le aplicamos el artículo, el pronombre femenino she o el pronombre masculino he, ¿vale? Nada más, pero no lo podemos saber de ninguna otra manera. Y antiguamente había alguna duda, pues mirad, antiguamente no había dudas. ¿Por qué? Porque nurse normalmente era enfermera, ¿vale? Era mujer. No había hombres enfermeros, como hoy día lo hay, ¿de acuerdo? Entonces las palabras se tienen que ir adaptando. Pasa lo mismo con azafata. Azafata en español estaba claro que siempre era mujer. ¿Por qué? Pues porque habitualmente eran mujeres. Sin embargo, a partir de un momento en adelante empezó a haber también hombres y en español los llamamos azafatos. Sin embargo, en inglés se aplica la misma palabra. Bien, pues estos son los problemas que plantea el género de gender. ¿Cómo los vamos a solucionar? A continuación en nuestra Express Session 2.1, ¿vale? Del canal. Así que ahí os espero y ahí os lo aclaro todo. Bien, pues vamos ya sin más dilación a hablar del género, del gender. Bueno, ya no hace falta decir que tenemos tres géneros gramaticales, ¿vale? Tenemos el género masculino, masculine, el género femenino, feminine, y el género neutro, neuter, ¿vale? Neuter. Bien. Pues esto en inglés es muy parecido al español. De hecho, inglés, os tengo que decir que el idioma inglés, afortunadamente para nosotros, es esencialmente muy parecido al español en vocabulario, en gramática, no en pronunciación, porque ya sabéis que se pronuncia de manera diferente a cómo se escribe, que es una de las cosas más difíciles que tiene el inglés, ¿no? Inclusive me atrevería a decir que hasta es en algunos casos más fácil que el español, porque la conjugación verbal española es bastante más complicada que la conjugación del inglés, y si no, no tenéis más que iros al presente siempre y ver cómo lo único que va cambiando cuando vamos conjugando el verbo es el sujeto. Todo lo demás del verbo no cambia, a excepción de las terceras del singular, que ya sabéis que se le añade una S, pero que eso no tiene ningún secreto. Pero eso solo pasa en el presente. Luego en el pasado sí que no cambia para nada, ¿vale? Bien, no me enrollo más. Seguimos con el género. Bien, el género masculino y femenino puede ser gramatical o biológico. ¿Qué significa gramatical o biológico? Pues hombre, biológico si tenemos a dos personas de sexo femenino. Por ejemplo, pues un chico y una chica. Boy and girl. Chico y chica. Man, woman. Pues hombre, mujer. Ahora tenemos actor y actriz. En este caso sería género gramatical. ¿Por qué? Pues porque para marcar la diferencia entre el actor y la actriz lo que hacemos es añadir la terminación que la tenéis aquí subrayada ESS, actress. Es la manera principal en la que construimos los plurales en inglés. ¿Cuándo se puede hacer? Porque no siempre existe el plural, la palabra acabada en ESS para formar el femenino, ¿no? Es muy habitual en muchas palabras hacerlo así, pero no en todas, como ya veremos. Bien, pues actor, actor, actress, actriz, ¿vale? Waiter, camarero, waitress, acabado en ESS, ¿vale? Camarera. Aquí tenemos una diferencia entre, una vez más, es un plural biológico, ¿no? Tenemos groom, que sería el novio, y bride, que sería la novia. Es decir, tenemos palabras diferentes para singular o plural, ¿vale? Tenemos sir, que significa señor, y madame, que significa señora. Esto seguramente os sonará a francés, ¿vale? Efectivamente es una palabra francesa. Muchas palabras del inglés provienen del francés de cuando fueron conquistados por los normandos, ¿de acuerdo? Entonces, fueron unos cuantos siglos los que estuvieron allí, efectivamente dejaron mucha huella lingüística en el inglés, ¿no? Pero sí que es cierto que la pronunciación es diferente, ¿no? Nosotros en inglés acentuamos en la primera, decimos madam, no decimos madame, ¿no? Madam, sir, madam. Y luego tenemos policeman,
policewoman. Daos cuenta que aquí la única manera que tenemos de diferenciar entre un policía y una policía es poniéndole el sufijo man. Sufijo es una palabra que va al final de otra, ¿vale? Perdón, es un apéndice que va al final de una palabra, en este caso policeman o policewoman, para diferenciar de policía a una policía, que nos pasa lo mismo en español, porque si tú dices policía, no sabes si es masculino o femenino. ¿Cómo lo diferencias? Pues utilizando el artículo indeterminado o el artículo determinado, el la. El policía, la policía. Un policía, una policía. Es la única manera. Pero si dices policía, en principio no sabes si te estás refiriendo al masculino o femenino. Pues igual que hacemos en inglés con el sufijo man and woman. ¿Vale? Hombre y mujer. Bien. Que de hecho, si lo tradujéramos literalmente, sería hombre policía, mujer policía, ¿vale? Que a veces también lo decimos nosotros en español. Seguimos. Ejemplos. The groom and the bride look beautiful. She wears a spectacular dress. Dice el novio, the groom and the bride, y la novia look beautiful. Dice, parecen maravillosos, ¿vale? Sí, parecen maravillosos, son maravillosos. En cuanto a imagen, ¿no? Tienen una imagen maravillosa. She wears a spectacular dress. Dice, ella lleva un vestido espectacular. Claro, evidentemente en el momento que yo digo she, ya sabemos que me estoy refiriendo a bride, que es el nombre masculino, nombre femenino en inglés para la novia, ¿de acuerdo? Tenemos otro ejemplo. Diana is the main Roman goddess of the lunar light. Dice, Diana es la principal diosa romana, main Roman goddess. En este caso, fijaos que la terminación ESS está subrayada, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque God sería el masculino Dios y goddess, acabado en ESS, sería su femenino, que sería diosa, ¿vale? Of the lunar light, dice de la luz lunar, diosa de la luz lunar. She is the sister of Apollo, dice ella es la hermana de Apolo. Ella, ¿vale? Se refiere a goddess, la diosa. También los plurales, el género masculino-femenino puede ir asociado a los trabajos. Por ejemplo, tenemos la palabra nurse, que significa enfermera. ¿Existe enfermero? Sí. Nosotros tenemos enfermera y enfermero en español, pero sin embargo en inglés solamente tienen la palabra nurse, que habitualmente cuando se dice evoca más a una enfermera que a un enfermero. ¿Por qué? Pues porque a lo largo de la historia la mujer ha estado más asociada con la enfermería que el hombre, ¿vale? Por eso cuando nosotros en inglés tenemos que decir un enfermero, le ponemos delante el nombre male, el adjetivo male, que significa masculino. En el momento que decimos a male nurse, ya sabemos que estamos hablando de una enfermera. Perdón, de un enfermero, ¿vale? Pasa lo mismo, pero al revés con la palabra plumber, que significa fontanero. Yo no sé si vosotros habréis oído la palabra fontanera en inglés, digo en español. Yo no lo he oído, sinceramente. Pues es cierto que si tuviéramos que decirlo, porque hoy en día imagino que habrá fontaneras, igual que fontaneros. No hay tantas, pero imagino que también las habrá, ¿no? Pero no es habitual escuchar esto, no es habitual hablar de la fontanera, ¿vale? Por lo tanto, yo sinceramente no lo he oído. Entiendo que si alguien lo dijera entendería lo que significaría en español, pero no lo he oído, ¿vale? Pasa lo mismo en inglés. En inglés cuando dices plumber vas a tender a pensar en masculino porque habitualmente han sido los hombres los que se han dedicado a la fontanería. Si hubiera una fontanera tendríamos que utilizar el adjetivo female, que significa femenino. Es decir, con esto quiero decir que hay ejemplos que han sido típicamente realizados por mujeres, en cuyo caso la palabra normalmente es femenina en español y en inglés está asociada al femenino, a la mujer, y pasa lo contrario con empleos o trabajos que típicamente han estado asociados con el hombre, en cuyo caso, en primer lugar, tendemos siempre a pensar en masculino y para pensar en femenino tenemos que añadir
bueno, pues en inglés un adjetivo puesto delante del nombre. Por ejemplo, electrician sería electricista. ¿Podría ser también la electricista en español? Podría ser perfectamente, igual que pasaba con la fontanera. Tendríamos entonces que particularizar o especificar el género con el artículo determinado o indeterminado. Una electricista, la electricista. Aunque, bueno, pues no suele ser tan habitual encontrar a una mujer pues que se dedique a arreglar cosas de electricidad, ¿no? Es más habitual todavía, está más asociado al hombre, pero bueno, no quiere decir que no lo haya, evidentemente lo habrá, ¿no? En español. Y en inglés, 3/4 de lo mismo, y tendríamos que decir female electrician, ¿vale? Sería la electricista. Pasa lo mismo con secretaria. Cuando decimos secretaria tendemos a pensar en mujer, porque ha sido la que ha estado tradicionalmente unida al empleo de secretaria. ¿Que existe en español secretario? Claro que existe, pero sí es cierto que secretario no es tan normal como la secretaria. Todavía hay menos secretarios que secretarias hoy en día, ¿no? En cualquier caso pasaría lo mismo en inglés. Si yo digo secretary en inglés, se me viene la imagen de una mujer. Si quiero decir secretario, tengo que poner delante el adjetivo male, que es masculino, ¿vale? Pasa lo mismo con la palabra midwife. ¿Qué significa midwife? Matrona. ¿Habéis oído alguna vez en español el matrón? Yo sinceramente no lo he oído, ¿vale? ¿Que existirá? Existe. Existe el equivalente masculino de matrona, ¿vale? Pero, sin embargo, sinceramente yo en español no sé si se llama matrón, se llama el ayudante o el enfermero especializado en obstetricia, no lo sé. ¿Vale? En inglés sí que diríamos male midwife. ¿Por qué? Porque si dices midwife estás directamente refiriéndote a la mujer, ¿vale? A la matrona. Chef, 3/4 de lo mismo. Cuando decimos chef, pues normalmente, hombre, ahí hay muchas mujeres que son chef, ¿no? Pero sin embargo, en español se les sigue llamando chef. La chef, el chef. Sin embargo, en inglés tendríamos que poner delante el adjetivo female, ¿vale? Female chef. Entre paréntesis nos pone a no ser, unless, que significa a no ser, que la palabra acabe en ESS, es decir, que admita ESS para formar el femenino, como ya hemos visto, o que tengamos que añadir male o female, es decir, femenino o masculino, como prefijo, como también hemos visto en los ejemplos, ¿vale? Bien, seguimos. Ejemplos. The patient calls a nurse and he usually comes immediately. Fijaos. Dice, el paciente o la paciente llama a una enfermera, calls a nurse, y yo ya he dicho una enfermera porque ya directamente estoy asumiendo que es una mujer. Pero fijaos que sigo hablando y dice, y él, es un hombre, ¿de acuerdo? Entonces sería un enfermero. ¿Cómo sé que es enfermero? Porque a continuación dice he. He usually comes immediately, dice, y él normalmente viene inmediatamente, ¿vale? Si yo quisiera desde el primer momento especificar que es un enfermero, pues fijaos que aquí delante de nurse habría puesto la palabra male, que es masculino, ¿vale? Otro ejemplo. Dice de CEO. CEO es una abreviatura que significa Chief Executive Officer. Es decir, el oficial ejecutivo en jefe. Es decir, el tradicional y de toda la vida director general. Pero ahora se ha transformado por esta abreviatura que viene del mundo anglosajón, CEO, y ahora todo el mundo dice CEO. Nosotros también decimos CEO, lo habréis oído en más de una ocasión. El CEO de no sé qué, el CEO de tal empresa que queda muy chic, mola mucho, ¿vale? Pues yo sinceramente, si es que es más o menos lo mismo que de toda la vida ha sido el director general o consejero delegado, como lo quieres llamar, de las empresas. Bien, el caso es que cuando decimos el CEO, normalmente se nos viene una imagen también a la cabeza de un hombre, ¿no? Sin embargo, ahora en español también decimos la CEO. El CEO, la CEO. Bueno, pues en inglés diríamos male o female. En este caso estamos hablando de la secretaria del CEO, pero como yo ya quiero especificar que no es secretaria, sino que es secretario, ya voy a poner la palabra male delante. Entonces sería el secretario del CEO. De CEOs. Ese apóstrofe S ya os explicaré más adelante cómo funciona.
es el apóstrofe S o genitivo sajón y se traduce por de, ¿vale? El secretario del CEO often organizes her meetings. Dice, a menudo organiza sus encuentros, sus reuniones. Y fijaos que yo ya aquí estoy diciendo su de ella referido al CEO. Por lo tanto, no es un CEO masculino, es un CEO femenino. Así que sería el secretario de la CEO. Fijaos que lo tenéis aquí en la imagen. Esta es la CEO, es la jefa, ¿vale? Y este es el secretario. Fijaos qué curioso, si no hubiéramos puesto aquí male secretary, no sabríamos quién es un secretario, y aquí her, no sabríamos qué es sus reuniones de ella, de la CEO. Y probablemente habríamos pensado justo lo contrario, que el CEO es un hombre y que la secretaria es una mujer. Y aquí es justamente al contrario, ¿vale? También es señal, afortunadamente, de que los tiempos están cambiando. ¿De acuerdo? Pero bueno, todavía queda por andar. Por eso, para mucha gente, cuando menciona estas palabras sin decir, especificar antes el género, male o female, tendemos siempre a pensar, pues en el caso de secretaria, mujer, y en el caso de CEO, hombre, ¿vale? Y la manera que tenemos de cambiarlo, pues es utilizando, ya sabéis, en este caso, male o female para especificar si es hombre o mujer, siempre y cuando no se pueda añadir, que hay casos en los que sí y otros que no, la terminación ESS, que es claramente femenino en inglés, ¿vale? Bien. Seguimos con los nombres comunes. Nombres comunes, bueno, pues los nombres de los trabajos normales y corrientes, como puede ser doctor, ingeniero, doctor, engineer, ingeniero, surgeon, cirujano, person, persona, teacher, profesor, cook, sería cocinero o cocinera, ¿vale? Mucho cuidado porque hay gente que tiende a decir cocinero, dice cooker, acabado en R, porque muchas palabras, muchos nombres comunes en inglés terminan en ER, de hecho la mayoría, ¿vale? Pero esto es una excepción, ¿vale? Si dijéramos cooker, sería la cocina, sí, pero la cocina de gas, la que encendemos para cocinar, ¿no? La persona es cook. Assistant, que sería ayudante. En todos estos casos, si queremos especificar si es masculino o femenino, tenemos que añadir male o female before, es decir, hombre o mujer, masculino o femenino, antes. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. The surgeon operates in the afternoon. Dice, parece que dice el cirujano, ¿verdad? Sin embargo, luego seguimos hablando y dice, she is very professional. Ella es muy profesional, por lo tanto, ya vemos que estamos hablando de la cirujana. En el caso español sí que tenemos el femenino, ¿vale? Cirujano, cirujana. Pero en el caso inglés no lo tenemos. Es la misma palabra. Por lo tanto, para especificar, una de dos. Utilizamos female delante o lo dejamos como está y luego posteriormente aclaramos con he o she si nos referimos a él o a ella, cirujano o cirujana, ¿vale? Y ahora vamos con los objetos. Animals and objects. Como podéis ver, el género es neuter, neutro, con la excepción de los pets, de las mascotas. En este caso tenemos que hay algunos nombres en el caso de los animales que claramente se diferencian biológicamente, ¿vale? Tenemos un nombre para el masculino y un nombre para el femenino, aunque eso ocurre únicamente en unos cuantos casos. En la mayor parte de los casos tenemos, como veremos más abajo ahora a continuación, el nombre del animal y tenemos que diferenciar única y exclusivamente, pues, colocando el adjetivo male o female delante, como ya hemos visto anteriormente, ¿no? Bien, pues tenemos aquí cock and hen. Cock, que es gallo, y hen, que es gallina. Dog and bitch. Dog, que es perro, bitch, que es perra. Pero sin embargo, luego, como ya os acabo de mencionar, pues tenemos una gran cantidad de animales que no tienen ninguna palabra, ningún sustantivo específico para denominar biológicamente su sexo, si es masculino o si es femenino, ¿no? Tenemos que diferenciar mediante male o female. Por lo tanto, tenemos mosquito, tenemos mosquito en inglés y en español también. En español no tenemos mosquita, es mosquito únicamente en el dicho de que decimos, ya sabéis, a veces es una mosquita muerta, ¿no?
Pero eso es un dicho, pero a la hora de la verdad no hablamos de mosquito o mosquita. Crocodile, exactamente igual. Tenemos cocodrilo, pero no tenemos cocodrila, ni en inglés ni en español, ¿vale? Snake, pues igual, serpiente, único tanto para masculino no como para femenino. Turtle, tortuga. Cat, gato. En el caso de los objetos, sí, es cierto que en español, por ejemplo, los denominamos como masculino femenino. La mesa, table, car, el coche, única y exclusivamente por la terminación. Si termina en A, si termina en E, pues en español lo identificamos como masculino femenino, pero no dejan de ser objetos, por lo tanto no tienen sexo. En inglés tampoco. Además, en inglés inclusive el artículo indeterminado a, escrito a, pronunciado ei, significa uno. Por lo tanto, no marca una diferencia a la hora de utilizarlo con un objeto, ¿no? Diferencia de sexo, quiero decir. Y the, que es el artículo determinado, pues igual, significa el, la, lo. Por lo tanto, no marca una diferencia al utilizarlo con un objeto para saber si es masculino o femenino, ¿no? Bien, pues tenemos house, que es casa, chair, que es silla, coat, que es abrigo. Vamos a ver algún ejemplo. Dice, my dog eats a lot. She or it always asks for more. Diréis, un momento. Dice, sí, mi perro come un montón. ¿Pero por qué pones she or it? Pues ya hemos visto anteriormente, aquí al principio de la sección, que los animales y los objetos son neutral, son neutros. ¿Qué significa esto? Pues que nos referimos a ellos como a una cosa, como it. Y diréis, madre mía, pero ¿cómo puede ser esto? Ahora que está tan de moda el tema de la protección de los animales, que ha salido una ley específica para la protección de los animales, ¿cómo hacemos tal cosa? Bueno, vamos a ver, hacemos tal cosa porque de siempre en inglés a los animales se les ha asimilado a cosas. No quiero decir que se les haya pensado que son una cosa, pero sí se les ha denominado con el pronombre neutro que se utiliza para cosas. Ahora bien, sí que es cierto que cuando nosotros nos referimos a un animal que está muy cerca nuestra, que sentimos algo por ese animal, porque es una mascota, nuestra mascota, pues la gente normalmente nunca le va a llamar it, le va a llamar he o she. He si es masculino, she si es femenino, ¿no? Por lo tanto, en este caso, si estuviera hablando del perro o de la perra, en este caso la perra, su dueña, pues diría she, porque está hablando de su mascota, ¿vale? Pero si fuera una persona que pasa por allí y le ve un perro, pues, por ejemplo, paseando por la calle o por el parque, pues seguramente se referiría a él como it, no como she o he, porque para esa persona ese perro no es nada especial, ¿vale? Bien, seguimos con otro ejemplo. Dice, if a mosquito bites you, it can transmit an illness. Vale, si un mosquito te muerde, es decir, un mosquito te pica. Nosotros decimos si un mosquito te pica. En inglés decimos te muerde, ¿no? Porque el verbo bite significa morder. Bueno, pues si un mosquito te pica, it can transmit an illness. Dice, él te puede transmitir una enfermedad. Sin embargo, estamos utilizando, como veis, el pronombre it, de cosa. Aquí está fuera de toda duda que no estamos hablando de una mascota, porque nadie tiene un mosquito como mascota. Hay de todo en el mundo. Puede ser que haya alguien que efectivamente lo tenga, pero sería una cosa excepcional. No es habitual que un mosquito sea una mascota. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a seguir entonces ahora. Bueno, únicamente como recordatorio, tenéis aquí arriba en letras mayúsculas en morado, sex identification, es decir, el género sirve para la identificación del sexo. ¿De acuerdo? If you like this channel, si te gusta este canal, suscríbete. Sign up. Y nada más, chicas y chicos, un auténtico placer haber compartido una semana más con vosotras y con vosotros nuestros contenidos, nuestro inglés tan fluido, tan ameno, que es tan fácil de aprender, y simplemente insistiros en que practiquéis y practiquéis, que es la mejor manera de que se os quede todo, ¿de acuerdo? Pues nada más, nos vemos la semana que viene. Enjoy your weekend, enjoy your week, and see you next week. Bye bye.